2 Samuel 2 David y la guerra con Is-Boset. A. 2 reyes sobre el pueblo de Dios. 4 A. David, rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David consultó a Jehová. Ciertamente, esta fue la clave del éxito en la vida de David. Con raras excepciones, constantemente consultó a Jehová. David quería más que solo la bendición de Dios para sus planes, quería estar justo en medio de los planes de Dios. B. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? En este tiempo David aún estaba en Ziklag, en el territorio de los filisteos. Lleno de gran desánimo y desesperación, había dejado la tierra de Israel y vivió casi como un filisteo entre los filisteos. Ahora que David fue restaurado en Jehová, se preguntaba si sería tiempo de regresar a su tierra. Y no es una pregunta tan simple como podríamos pensar. David no quería parecer oportunista, como si solo regresara a Israel porque Saúl estaba muerto. Sin estar totalmente preocupado por las apariencias ante el hombre, tampoco era indiferente a las apariencias. C. Y Jehová le respondió, Dios era fiel en responder cuando David lo consultaba. Como David acababa de salir de un periodo de declive espiritual, Dios pudo haberlo puesto en un periodo de prueba y rehusarse a hablar con él por un tiempo. Pero en vez de eso, Jehová habló a David para darle guía. Y alrededor de 15 o 20 años antes de esto, David fue ungido como rey de Israel. 1 de Samuel 16, 12-13. Aunque la promesa parecía casi cumplida, David no se precipitó ciegamente para alcanzarla. En vez de eso, cuidadosamente buscó a Jehová. David sabía que la promesa era de Dios, por lo que sabía que Dios podría cumplirla sin ninguna manipulación de su parte. De ungieron allí a David por rey, esto muestra que David no se apoderó del trono. Los ancianos de Judá se acercaron a él. David sabía que era mejor dejar que Dios lo levantara a través de otros, que esforzarse por avanzar solo. Deberíamos esforzarnos por avanzar el reino de Dios y dejar el avance del yo en sus manos. Y esto también muestra que hay un sentido en el que la primera unción no fue suficiente. Necesitamos una unción fresca de Dios y una experiencia continua con el Espíritu Santo. 2. Esta unción no podía llegar cuando David aún vivía prácticamente como un filisteo entre los filisteos. Tenía que enderezar las cosas en su propio camino antes de recibir esta fresca unción. 2. 4b, 7. David agradece a los hombres de Jabes de Galaad. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. David mostró la gratitud apropiada hacia los hombres que arriesgaron sus vidas para honrar la memoria de Saúl y Jonatán. 1 de Samuel 31, 11-13. B. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes. David sabía que necesitaba hombres valientes como estos para proteger y avanzar su reino, especialmente en la confusión que seguramente rodearía su ascenso al trono. 3, 8-11, Abner pone a Is-Boset como rey sobre Israel. Pero Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset hijo de Saúl, y lo llevó a Magenam, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel,
sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. A Abner hijo de Ner. Abner era el primo de Saúl, 1 de Samuel 14:50, y fue el comandante de los ejércitos de Saúl por muchos años. Conoció a David por primera vez cuando David era un jovencito, 1 de Samuel 17, 55-57. David una vez desafió a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. David señaló que Abner había fracasado en proteger a su rey. B. Is-Boset hijo de Saúl. Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en el campo de batalla. 1 de Samuel 31:6. No hay mención previa de Is-Boset entre los hijos de Saúl, así que es posible que fuera un hijo ilegítimo de una concubina. Y no debemos olvidar que David era hijo de Saúl por matrimonio. David se casó con Michal, la hija de Saúl, 1 de Samuel 18, 17-30. C. Lo hizo rey. Abner hizo rey a Is-Boset, probablemente para que él pudiera ser el verdadero poder detrás del trono de un rey débil. Reinó 2 años. Durante 2 años David le permitió a Is-Boset reinar sobre la mayor parte de Israel. 2 años mostraron una paciencia notable, longanimidad y confianza en Dios de parte de David. Is-Boset no era el ungido de Dios como Saúl. David parecía tener todo el derecho de aplastar a este hombre que se interponía en el camino de su llamado. Sin embargo, por confianza en Jehová y por respeto a la memoria de Saúl, David esperó. Y parece extraño que muchas de las tribus prefirieran a Is-Boset sobre David. Sin embargo, dado que los filisteos habían invadido a muchas de las otras tribus de Israel, estaban aún más renuentes a ofrecerle su lealtad a David. Solo haremos que se enfurezcan los filisteos, pensaban. De la misma manera, si usted le ofrecía su lealtad a David, tenía que estar listo para la desaprobación de los filisteos. 7 años y 6 meses. Esto describe el periodo de tiempo en que David tuvo su cuartel general en Hebrón. Durante los primeros 2 años de este periodo, David reinó solo sobre Judá e Is-Boset, apoyado por Abner, gobernó sobre el resto de Israel. Y David se negó a forzar su reino sobre sus súbditos y tampoco lo haría el hijo de David. Al igual que David, Jesús luchará con aspirantes al trono, pero no impondrá su reinado sobre la humanidad todavía. D. La guerra entre la tribu de Judá y las otras tribus de Israel. 1, 12-17, las tropas de Abner y las tropas de Judá se enfrentan en una feroz batalla. Abner hijo de Ner salió de Magenam a Gabaón con los siervos de Is-Boset hijo de Saúl, y Joab hijo de Sarbia y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron, y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar, el Catasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. A Joab hijo de Sarbia. Joab fue aparentemente uno de los 400 hombres que se unieron a David en la cueva de Adulam, 1 de Samuel 22, 1-2, o se unió a David durante este periodo general. Joab tenía 2 hermanos destacados, Abisai y Asael. Joab, Abisai y Asael eran sobrinos de David, hijos de su hermana Sarbia, 1 de Crónicas 2:16. Joab tuvo una larga y accidentada carrera como el general de los ejércitos de David. Y dijo Abner a Joab: este fue un enfrentamiento fascinante entre 2 hombres similares. Abner y Joab eran militares duros y mezquinos que estaban completamente dedicados a su causa. Levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Abner sugirió algún tipo de competencia o duelo entre un grupo selecto de sus hombres y los hombres de Joab.
Cuando los dos grupos de 12 se encontraron, rápidamente se degeneró en un baño de sangre mutuo. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Sin embargo, los hombres de David bajo el mando de Joab prevalecieron en la reñida batalla que siguió a este baño de sangre en el Catasurim. Y este fue un juego diabólico, donde cada hombre clavó su espada en el cuerpo del otro, de modo que los 24, 12 de cada lado, cayeron muertos juntos. Clarke. 2, 18-23, Abner mata a Asael. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner, y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Los tres hijos de Sarbia. Sarbia era hermana de David, 1 de Crónicas 2:16. Joab, Abisai y Asael eran sobrinos de David, pero como David era el menor de 8 hijos, es posible que tuvieran aproximadamente la misma edad o fueran más grandes que David. Y siguió Asael tras de Abner, en la presión y la confusión de la batalla. Asael se acercó lo suficiente a Abner, el comandante de los ejércitos de Is-Boset. Todo se redujo a una simple persecución, y si Asael atrapaba a Abner, seguramente lo mataría. Se echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Parece que Asael persiguió a Abner por la gloria de matar al comandante del ejército de Is-Boset y para tomar sus despojos como trofeo. ¿De por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Abner primero le pidió a Asael que retrocediera por su propio bien. Esto no le hizo mucho sentido a Asael porque parecía que Abner tenía desventaja. Abner también apeló a Asael sobre la base del honor militar. Los oficiales no debían atacar a los oficiales, especialmente cuando podría llevar como consecuencia desagradables represalias y el peligro de un ejército sin líder. Y, sin embargo, Asael no quiso irse. La súplica de Abner no funcionó, aunque tal vez debió haberlo hecho. Asael estaba demasiado resuelto en su determinación de matar a Abner y derrotar a los ejércitos que se oponían a David. Lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Es evidente que Abner mató a Asael en defensa propia, era lo único que podía hacer. Sin embargo, su preocupación, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano?, era totalmente justificada. Joab se obsesionaría con vengar la muerte de su hermano. 3, 24-28, se pide un alto el fuego. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ame, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. A Joab y Abisai siguieron a Abner. Ahora, algo más que la causa de David los motivaba. Querían vengar la muerte de su hermano Asael. ¿Consumirá la espada perpetuamente? Cuando sus ejércitos estaban en plena retirada y listos para una batalla final de vida o muerte, y cuando 2
enfurecidos hermanos buscaban una venganza de sangre a Abner, se le hizo fácil hacer una petición de paz. Sin duda, le convenía dar una oportunidad a la paz. C. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo. Joab accedió a este alto el fuego, probablemente para darle descanso a su exhausto ejército y para evitar una larga y sangrienta guerra civil. 4. 2:29 a 3:1, una gran victoria para el ejército de David. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Maginam. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. 2 Samuel 2:17 nos dijo que Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David, pero este pasaje nos muestra que tan gravemente los habían derrotado. Abner y el ejército de Isboset perdieron 360 hombres mientras que el ejército de David solo 20. B. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Esto muestra que tan mal estuvo que Joab aceptara la petición de Abner de cesar el fuego en la batalla de El Catasurim. La verdad era que simplemente no podían llevarse bien y que no podía haber paz entre el legítimo rey David y el pretendiente al trono Isboset. El alto al fuego pareció mejorar las cosas, pero en realidad solo empeoró las cosas y condujo a una larga guerra. Y, cuando intentamos hacer las paces entre el Rey Jesús y el Rey yo dentro de nosotros, el resultado es una guerra larga y amarga. Es mucho mejor simplemente rendirse y someterse al reinado de Jesús. 2. En la vida de muchas personas cristianas hoy en día hay, literalmente, una guerra civil. La carne, el reino de Saúl, lucha contra el espíritu, el reino de David, y el conflicto es amargo. Hacemos todo lo posible para sostener el tambaleante reino del yo, de modo que pueda existir un poco más. Si tan solo pudiéramos preservar algunos derechos, si tan solo pudiéramos tener al menos parte de nuestro propio camino, si tan solo pudiéramos mantener esto o aquello a cualquier costo. Sentimos que debemos reforzar este reino del yo, que no podemos permitirnos ser crucificados con Cristo. Red Paz. C. Pero David se iba fortaleciendo. La creciente fuerza de David y la creciente debilidad de la casa de Saúl no comenzaron cuando Saúl murió. Comenzó cuando Dios eligió a David por primera vez y apartó su espíritu de Saúl. 1 Samuel 16, 13-14. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.